Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por estar nuevamente por acá. Quiero darle gracias de manera personal a los hermanos que me apoyaron en este fin de semana, en ese momento difícil, ¿verdad?, que estuve. Le agradezco mucho, hermano, de corazón, y doy gracias a Dios, ¿verdad?, por todo lo sucedido y por ahora estar acá delante de ustedes. Bien, vamos, hermanos, a aprovechar el tiempo. Vamos a leer un versículo bíblico. El hermano leyó Hebreos capítulo 11. Vamos a leer el capítulo 12, versículo 2. Y luego tenemos palabras de oración. 12:2. ¿Lo tiene? Dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Oremos. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, una vez más por estar acá en su casa. Gracias por la vida, gracias, Señor, por la salud, gracias, Señor, por a pesar de las enfermedades, de los problemas y dificultades, Señor, que podamos pasar, nos tiene aquí, Señor, en su casa. Gracias, Dios mío, por ser de este pequeño remanente, Dios. Gracias, Señor, y le pedimos por nuestros hermanos que no están aquí, tenga misericordia de ellos y les ayude, Señor, a seguir adelante, que puedan ponerse, Señor, las pilas, pues, para buscar de ti, confiar en ti, Señor, y seguir adelante, Señor, sabiendo el compromiso que tenemos, Señor, para contigo, el cual es buscarte, Señor, dedicar este pequeño tiempo después de todo este día, Señor, que usted nos da, porque lo mínimo que podemos hacer, Señor, el venir a su casa, tener comunión con los hermanos y poder alabarle y poder edificarnos, Señor, que tanto nos hace falta, ya que pasamos tanto tiempo, Señor, en este mundo y las cosas de este mundo, absorbiendo las cosas de este mundo. Necesitamos, Señor, limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, acercarnos a ti y llenarnos más de ti, Señor, y de tu presencia. Y Dios, le pido que me use en este momento, me ayude, me dirija, me guarde, Señor, de decir cosas incorrectas, que su Santo Espíritu, Señor, sea el que hable a cada mente, a cada corazón, a cada alma, a cada espíritu, Señor, de manera que puedan ser edificados, Señor, por lo menos en algún punto. Pero que tu palabra, Señor, no vuelva vacía a ti, sino que sea prosperada, Señor, en aquellos corazones para quienes la enviaste. Gracias, mi Señor, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero que en esta noche reflexionemos un poco bajo el tema puestos los ojos en Jesús. Exactamente como la frase, ¿verdad?, de este versículo 2 de este capítulo 12. Y creo que fue necesario, ¿verdad?, de poner de antesala el capítulo 11, ya que viene hablando, ¿verdad?, de los héroes de la fe y viene presentando de cómo Dios actuó sobre estos hombres y cómo estos hombres glorificaron a Dios por medio de la fe, confiando en ellos, venciendo problemas y adversidades en medio de situaciones muy difíciles, hermanos, cosas que yo creo que ninguno de nosotros las ha pasado. Situaciones tan peligrosas como el estar en un foso con leones. Si acaso los vamos a ver al zoológico, pero no sufrimos por nuestra fe el que nos encierren con ellos ahí dentro. Y
Y estos hombres, hermanos, son de gran valor y de gran ejemplo para las generaciones postreras. Como dice la palabra, de que todo se escribió, ¿verdad?, para nuestro ejemplo y para que podamos seguir sus pisadas también. Entonces, quiero que meditemos, hermanos, bajo el tema puestos los ojos en Jesús. Así exactamente como dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, cada uno en algún momento de nuestras vidas nos fijamos una meta, nos fijamos algún propósito, ya sea desde niño, aunque sea un niño que está jugando al fútbol y va con la pelota ahí, su meta, su objetivo es echar gol en la cancha del contrario. Así también cuando nos preparamos en los estudios y queremos coronar una carrera, queremos ejercer a aquello que desde temprana edad nos llama la atención, quizás la misma profesión de nuestros padres, tal vez la profesión de algún amigo o de algo que aprendemos en el camino y nos ayuda y nos gustó y entonces queremos ejercerla y nos proponemos entonces esa meta, ese propósito, alcanzarlo y estudiamos y practicamos y nos desvelamos y nos esforzamos de muchas maneras. A veces a algunos les ha tocado tener que trabajar para estudiar, así lo mismo el conseguir una casa o conseguir algún objeto que no lo tiene, ¿verdad? Entonces hay un esfuerzo para conseguirlo porque es algo que se ha trazado, es algo que para usted, que para una persona es valioso. Entonces, puestos los ojos en Jesús, así como todos estos hombres del capítulo 11 de Hebreos, el autor nos narra cómo ellos vivieron sus vidas con un solo propósito, por alcanzar gloria eterna y por glorificar a Dios en sus vidas. No estaban buscando su propio bienestar, no estaban buscando vanagloria, el decir, mírenme a mí, yo me metí ahí a un foso con leones y salí bien. Mírenme a mí, yo desobedecí la orden del rey Nabucodonosor, aquel hombre más poderoso del tiempo antiguo, de aquel imperio, y no me pasó nada. No, sino que ellos confiaron en Dios y Dios los libró. Dios honra a los que le honran. Pero vamos a hacer dos preguntas para desarrollar este tema, y la primera es, ¿qué significa poner nuestros ojos en Jesús? ¿Qué significa poner nuestros ojos en Jesús? Podemos decir que es confiar, que es obedecer, es depositar toda nuestra confianza y nuestra dependencia en Dios. Todo lo que queramos hacer, nuestro pensamiento, tenemos una idea, tenemos una meta, un propósito, lo encomendamos a Dios y lo ponemos en sus manos y hacemos lo que nos corresponde como humanamente, pero confiamos en Dios y dependemos de su providencia para que sea Él aún guiándonos y sea Él, como decimos, ¿verdad?, acomodando las fichas, poniendo a las personas correctas, dándonos el consejo, dándonos, por decirlo así, las señales. Pero poner entonces nuestros ojos en Jesús es mirar a Él y confiar en Él. Y de la manera que nos trazamos un objetivo, miramos hacia ese objetivo y no despegamos la vista. No despegamos nuestra confianza y seguimos ese camino derechito a ese objetivo, con tal de alcanzarlo. Aun cuando alrededor se levanten turbulencias, se levanten problemas, se levanten murmuraciones, burlas de que no lo vas a poder lograr, de que mira aquí, mira allá, y de tantas cosas que se van a levantar. Pero si su mirada, si su fe, si su confianza está puesta en Jesús, entonces su dirección va a estar estable.
estable hacia aquello que quiere alcanzar. Y no estoy hablando simplemente de una cosa material o vanaglorias de esta vida, no. Estamos hablando de alcanzar cosas que van respecto y conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Recordemos que la voluntad de Dios, como dice en Efesios, creo que 5:10, que es buena, agradable y perfecta. Nuestra vista, hermanos, nuestra visión es corta. Y hasta donde llegue no podemos ver más allá. Pero Dios, que sabe todas las cosas, Él sabe qué es lo bueno para nosotros. Entonces, ¿qué significa poner nuestros ojos en Jesús? Es confiar en Él. Un ejemplo, cuando el apóstol Pedro le pidió a Jesús caminar sobre el mar. Jesús le dijo, ven. Y él bajó y empezó a caminar, pero su vista estaba puesta en su maestro. Apenas él apartó su mirada de él, ¿qué pasó? Se empezó a hundir. Entonces vemos allí de que empezó bien, empezó dependiendo en la palabra de Jesús, comenzó confiando en Él, no estaba tanto alegre, miren, me estoy caminando sobre las aguas, sino que confiando en la palabra del Señor que le dijo, ven, pero porque estaba mirándolo a Él. Pero tantito despegó su vista, quitó su confianza, se distrajo un momento, empezó a hundirse. ¿Por qué? Dejó de observar su meta e hizo caso de las cosas a su alrededor. Lo confundieron, lo distrayeron, perdió concentración, perdió fe y confianza y empezó a hundirse. Empezó a hundirse. ¿Qué es poner nuestros ojos en Jesús? Es confiar plenamente en Él. Como un ciego que le da el brazo a una persona y confía plenamente en Él. No sabe si lo va a estrellar una pared o si lo va a echar un hoyo, pero Él confía en Él. Quizás no tiene de otras. Pero la confianza no es meramente ciega, porque sabemos en quién vamos a confiar. Sabemos en quién podemos confiar. Segundo lugar, hermanos, vimos primero qué significa poner nuestros ojos en Jesús. Segundo lugar, ¿por qué poner nuestros ojos en Jesús? El texto dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quiero compartirles 7 razones por las cuales podemos y por qué debemos poner nuestros ojos en Jesús. Y no solamente en nuestros ojos físicamente, sino estamos hablando de fe y de confianza, estamos hablando de dependencia, estamos hablando de obediencia, estamos hablando de caminar cada día de la mano de Dios. De eso estamos hablando. Primero vamos a ver y vamos a decir que por qué poner nuestros ojos en Jesús. Primero, por testimonio. Por testimonio. Dice el versículo 1, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Quién es esta grande nube de testigos que tenemos en nuestro derredor? ¿Será que es esta gran lista de hombres de Dios, de hombres de fe que glorificaron a Dios? ¿Será que esa nube de testigos es todas las personas a nuestro alrededor?
pues ya sean esos santos hombres o sean las personas a nuestro alrededor, ya sea el mundo, ya sea nuestra familia, ya sean nuestros compañeros de clase o de trabajo, ya sean aquí mismo en la iglesia, ya sea nuestra propia familia, nuestro núcleo familiar, todos ellos también son testigos de nosotros y de cómo vivimos nuestra vida cristiana, ya que decimos que somos cristianos y que nos identificamos como cristianos. Entonces, ¿por qué poner nuestros ojos en Jesús? Por testimonio, ya que nos identificamos como cristianos, ya que nos identificamos con Jesús, de que le servimos a Él y de que por Él es quien vivimos. Mire el verso 1 y 2 del capítulo 11, ya lo leyeron. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Para tener y llevar un buen testimonio en nuestra vida cristiana y para poder correr con paciencia la carrera que tenemos delante, debemos hacerlo con fe. Hermanos, la carrera puede ser larga, la carrera puede ser corta. La carrera, allí en esa carrera de esta vida, de este peregrinaje hacia el cielo, van a haber muchos problemas, van a haber muchas dificultades. Jesús mismo dijo que nuestros enemigos iban a ser hasta los de nuestra propia casa. Y tenemos que luchar y batallar con eso, hermanos, hasta en nuestros propios hogares. Cuando se burlen de usted, cuando le digan cristianito y cuando le vean un error y lo señalen y le digan, ya viste. Y esa es su mejor excusa simplemente para no arrepentirse de sus pecados, lo usan como una justificación para no venir a Cristo. Pero no importa, hermano, porque como dijo ¿verdad? El apóstol Pablo, nosotros sabemos a quién hemos creído. Y aunque nuestra carrera, hermano, sea quizás pedregosa, aunque tal vez estemos viendo que nosotros estamos sufriendo y otros ahí van, tal vez corriendo bien y otros tal vez ni corriendo van, sino que ahí están detenidos, de que no se le ve una vida cristiana real, no se le ve activo sirviendo al Señor. Pues al final, hermanos, esto es personal, ¿verdad? Aunque en esa carrera vamos muchos, en ese maratón, ¿verdad? Vamos muchos, pero dice el apóstol Pablo, corred de tal manera que lo obtengáis, el premio, que corramos cada uno, ¿verdad? De manera que podamos correr bien la carrera que tenemos por delante, hermano. Recordemos entonces que tenemos muchos testigos. El apóstol Pablo también decía de que somos como cartas abiertas, Y hermano, no es de sorprenderse porque la gente va a estar al pendiente de usted, va a estar al pendiente qué hace, qué no hace, buscarle el mínimo error para señalarlo. Entonces, ¿por qué poner nuestros ojos en Jesús? Por testimonio, ¿verdad? Para guardar un buen testimonio y que Dios sea glorificado en nosotros. Versículo 39 del capítulo 11 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Pero dice, alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Aquella fe, hermanos, que luchaba, que batallaba, que aunque tenía problemas, que aunque tropezaba, podía caer, pero se levantaba. No se quedaba allí tirado en el lodo, en el pecado, sino que seguía adelante. Hermanos, nadie, ¿verdad?, está exento de pecar o de caer. Pero uno que es verdaderamente cristiano y oveja se va a levantar, tarde o temprano. O se levanta por la buena o se levanta por las malas. Y aún, ¿verdad?, un caso extremo, pues Señor lo manda a traer. Porque es mejor tenerlo allá que estar dando mal testimonio aquí. Y hermanos, debemos de comprender también de que
La iglesia no está para dar mal testimonio. La iglesia, dice la Biblia, que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia no está para que hayan problemas, disensiones o divisiones, murmuraciones y todo tipo de pecado, porque de eso hay suficiente en el mundo. Hipocresía, problemas, pleitos, de eso hay suficiente ahí en el mundo. En la esquina de nuestras casas los podemos encontrar, el vecino, ahí lo podemos encontrar. Pero entonces en la iglesia que es columna y baluarte de la verdad, no debe de haber verdad. Mas sin embargo sabemos de que se van a dar situaciones, se van a dar problemas y eso es también necesario. Mire lo que dice 1 Corintios 11, 19. 1 Corintios 11, 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es necesario, dice. Es necesario. Hermanos, de vez en cuando Dios tiene que pasar un colador sobre su iglesia. ¿Con qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito limpiamos los frijoles? Los ponemos allí y hacemos una separación. Quitamos lo bueno, lo malo, quitamos las piedritas, los gorgojos, lo limpiamos, lo lavamos, lo colamos. ¿Con qué propósito hacemos esas cosas? Para limpiarlo. Para dejar lo bueno, desechar lo malo. Entonces, de vez en cuando, Dios tiene que hacer eso también. Dice, para que sea manifiesto los que son aprobados. ¿Qué pasa? Dice, creo que es Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Hermanos, si usted y yo estamos acá, debemos dar gracias a Dios. Gracias a Dios porque estamos todavía y somos parte de esta iglesia y de este remanente. Hermanos, ninguno que se va y no vuelve, no es parte. No es parte. Así como aunque se ejerza disciplina, como la que ejerció el apóstol Pablo en aquel hombre en 1 Corintios 5, pero regresó, era de Dios. Y era parte de la iglesia, era parte de ese cuerpo, regresó. Entonces, hermanos, testimonio. ¿Por qué poner nuestros ojos en Jesús? Por testimonio. Testimonio, tenemos una nube de testigos que está encima, allí viendo nuestra clase de cristianismo que miramos. Hermanos, yo creo que si alguno de los antiguos viviera en este tiempo, no durara mucho tiempo. Viendo las generaciones postreras y viendo la clase de cristianismo que se lleva hoy en día, tan simple, tan superficial, simplemente moderna, pero que carece de fe. Y quién sabe si un cristiano de los de hoy presente hubiese aguantado o hubiese sido como Daniel, como aquellos 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que dijeron que no iban a adorar la estatua, que no se iban a arrodillar ante el rey. Y no les importó, porque su mirada estaba puesta en su Dios. Ahí estaba su confianza, ahí estaba su fe, más valiosa que su propia vida. Ahí estaba también Daniel, que prefirió ser echado a un foso, ¿verdad?, de leones. Ahí tenemos también a un Elías, que lleno del celo de Dios, confió en su Dios y desafió a aquellos hombres, 400 profetas de Baal y 50 de Acera, y a todos los degolló, a todos los mató, ¿verdad? Porque puso su fe, su confianza en Jesús, en su Dios, por testimonio. En segundo lugar, hermanos, ¿por qué poner nuestros ojos en Jesús? Podemos decir simplemente porque Él es tu Salvador.
¿quién más te salvó? ¿Quién más fue el que dio su vida por ti? ¿Quién más fue el que te amó? ¿Quién más fue el que dio lo más valioso que Dios tenía? Cuando nadie daba un quinto por ti y por mí. Razón suficiente para vivir para Él, razón suficiente para vivir cada día buscando cómo agradarle. Es porque Él te salvó. Y ahora estás acá en la iglesia, ya no vas al infierno. Si te mueres, tienes la fe y la confianza y la seguridad en Dios de que irías a la presencia con Él. Razón suficiente por qué poner nuestros ojos en Jesús, porque Él es quien te salvó, Él es quien te libró de la condenación del pecado, Él es quien te libró del poder del pecado, porque antes no podíamos. Antes estábamos sujetos a voluntad de Satanás, antes éramos esclavos del pecado, porque hacíamos y practicábamos el pecado y nos deleitábamos en él. Ahora no es así, ahora es diferente, porque Él es tu Salvador. ¿Por qué poner nuestros ojos en Jesús? Porque Él es tu abogado también. Cuando pecas contra tu Dios, cuando pecas contra algún hermano, ¿a quién recurres? Cuando estás cargado, cuando tienes muchos problemas, cuando ya no aguantas aquella situación, aquel problema y te sientes hasta el cuello y no sabes qué hacer. Cuando la demás gente, su mejor opción es ahorcarse, es suicidarse, teniéndolo todo, dinero, fama, riquezas. Pero esa es su mejor solución, la muerte. Y simplemente van derechito al infierno. Pero tú y yo, hermanos, que aunque pequemos, que aunque le fallemos a Dios, podemos venir confiadamente ante su trono de gracia, apelando a su misericordia, a su bondad, recordándonos delante de Él que somos polvo y que somos débiles, pero con esa humildad y con esa confianza de que podemos encontrar perdón en Él. Ya lo decía David, ¿verdad? Que es mejor caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres, porque en las manos de Dios hay misericordia, mientras que caer en las manos de los hombres no hay misericordia, no hay justicia. Mientras que en Dios hay salvación y hay perdón de pecados. ¿Por qué poner tus ojos en Jesús? Por testimonio. Porque Él es tu Salvador. Porque Él es tu abogado. ¿Por qué poner tus ojos en Jesús? Número 4. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Separados de Él, nada podemos hacer. Recuerde a Pedro. Pedro es un ejemplo clásico en esto, ¿verdad? De la fe y la confianza y el apartar la vista, el apartar la confianza en Dios. Separados de Él, de Dios, nada podemos hacer. Ya lo dice también el apóstol Juan, allá en el capítulo 15, verso 5. Está hablando de que Jesús es la vid verdadera, su Padre es el labrador, y todos son como pámpano. Dice versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, el ejemplo es claro. Usted tiene un árbol, y del árbol, del tronco salen ramas, y de las ramas
allí cuelgan los frutos. Pero no podemos esperar que esa rama dé frutos si está separado de aquel tronco, de aquella vid que lo alimenta, de aquella vid que lo sustenta. Así entonces, de igual manera, usted y yo, y todo cristiano, si está separado, si está alejado de su Dios, no puede hacer nada. No puede hacer nada bueno que agrade a su Dios. Así usted diga, voy a hacer esto en el nombre de Dios, pero si no está siguiendo verdaderamente su voluntad. Como aquellos hombres en Mateo 7 que le van a decir, dice en aquel día, Señor, y nos hicimos esto en tu nombre, y nos hicimos esto y aquello. El Señor simplemente les dirá, no los conocí, no son parte de mí, no los conozco, no son mis hijos. Así, hermanos, aún cualquier cristiano que quiera hacer algo para Dios, pero si no está bajo el propósito de Dios, no va a ser bueno. Recuerdo una enseñanza del pastor haciendo cosas correctas incorrectamente, algo así, ¿verdad? Haciendo cosas incorrectas, haciendo cosas correctas incorrectamente, de manera incorrecta. Y ponía de ejemplo a Saúl cuando se debía ofrecer el holocausto y la ofrenda. Y era correcto hacerlo y ofrecerlo, pero él no era el indicado, sino el sacerdote. Y eso le llevó gran pecado a él. Así, hermanos, podemos pensar de que estamos haciendo algo para Dios, pero si lo estamos haciendo fuera del orden de Dios, entonces no es bueno. Separados de Él, nada bueno, nada podemos hacer, no podemos hacer nada bueno que agrade a Dios, y más cuando actuamos bajo nuestro propio sabiduría, si actuamos bajo nuestra propia idea de decir, esto está bueno, pero que al final no agrada a Dios. Al final, quizás Dios no lo mandó, y vemos los resultados con el tiempo, de que aquella obra no permanece, de que aquella obra no permanece. Hermanos, ¿por qué poner nuestros ojos en Jesús? Porque separados de Él no podemos hacer nada. Así, hermano, cada proyecto que usted se proponga, cada meta, cada cosa que usted quiera hacer, grande o pequeña, encomiéndasela al Señor. Póngala en sus manos para que el Señor guíe sus pies, para que el Señor guíe su mente, sus pensamientos, y le ayude cada día, si es su voluntad, para que aquello que usted persigue, pues le sea hecho. Pero aún, hermanos, tratando de perseguir usted una meta, lo principal debe ser, como dice el salmista, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Porque aquello que alcanza, hermano, es para su gloria, o aquello que alcanza es solo para su beneficio, aquello que alcanza es solo para llenar su ego, para que me vean, o aquello que quiere hacer es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Debemos de pensar y reflexionar en eso, hermanos, de que ¿qué estamos haciendo? Y si lo que estamos haciendo agrada a Dios, lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios, o simplemente lo estoy haciendo para mí. Pero la Biblia dice, separados de mí, nada podéis hacer. Quinto, porque separados de Dios, pecamos contra Él. Separados de Él, pecamos contra Él. Santiago dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y aquí mismo en Juan 15, versículo 4 y parte del 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí no permanece, el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Es la voluntad de Dios, hermanos, que llevemos frutos. Pero si no estamos llevando frutos en nuestra vida, entonces Dios no es glorificado en nosotros. Y entonces estamos fallándole a Él, estamos pecando contra Él. ¿Por qué? ¿Qué van a decir? Y no es que supuestamente es cristiano, pero no tiene, como la misma Biblia dice, no hay frutos dignos de arrepentimiento. Va a la iglesia, carga una Biblia, pero su comportamiento es el mismo, su vocabulario es el mismo, quizás su vestimenta es el mismo, su comportamiento, su conducta es la misma, no ha cambiado nada, simplemente va a la iglesia. Entonces, separados de Él, pecamos contra Dios, porque no le estamos glorificando. Si se supone que somos templo del Espíritu Santo, ¿dónde están los frutos? Los frutos dignos de arrepentimiento, ¿dónde están los sacrificios vivos? Aquellos sacrificios que alaban a Dios. No aquellos sacrificios que eran sombra de muerte de animales, sino sacrificios vivos en nuestra vida, en este templo de adoración a Dios y que realmente glorifica a Dios, de que la gente pueda decir, wow, verdaderamente Dios lo ha cambiado, verdaderamente Dios ha hecho algo en él. El sábado estaba ahí con mi primo y él me dice, ese es y me dice el apodo de un tío. Sí, ese es, le digo yo. Ya viste cómo Dios cambia a las personas. Y él estaba asombrado porque él lo conoció y era tarro de viaje, borracho. Y ahora lo volvió a ver, pastor. Y entonces vemos allí como ese pequeño testimonio, cómo glorifica a Dios, que son las cosas que Dios hace y los cambios en las personas. Pero si decimos que somos cristianos, pero no ven nada en nosotros, más bien ven una doble vida, una doble moral, quizás ven doble vestimenta, doble comportamiento, doble andar. ¿Qué vamos a glorificar a Dios así, de esa manera? Ninguna. Entonces pecamos contra Dios. Y es claro, porque separados de Él, pecamos contra Él porque no hay comunión, no hay aquella unión en común, ¿verdad?, que haga que podamos vivir para nuestro Dios. Sigo. 6. Porque separados de Él también pecamos contra nuestros hermanos. Colosenses 3:9. Separados de Dios, pecamos contra Él mismo, contra Dios. Separados de Él, pecamos también contra nuestros hermanos. Dice 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Se supone que aquel viejo hombre ya fue crucificado. Si ahora estoy en Cristo, nueva criatura soy y las cosas viejas pasaron. Ya no debe de haber aquella costumbre, aquellas malas costumbres, aquellas mañas que antes teníamos y seguirlas haciendo ahora en la iglesia, seguirlas haciendo ahora en el cristianismo y peor, contra nuestros hermanos. A aquel por quien Cristo también murió, a aquel por quien la sangre de Cristo lo lavó, al igual que a ti y a mí. No podemos estar en esa situación, hermanos. Versículo 13 del mismo capítulo 3. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, no podemos tampoco vivir
con rencores y con cosas ahí en el corazón, con raíces de amargura. No podemos vivir con nada de aquello que nos pueda afectar en nuestras relaciones interpersonales entre hermanos. Si hay algo, debemos ponerlo en las manos de Dios y que sea Él sanando aquellas heridas, si nos han herido, sea Él sanando aquellas ofensas, aquellos agravios, y aún, como dice la Biblia, debemos de verdad soportar los agravios. Debemos, hermanos, madurar y seguir adelante e ir más allá de aquellos rudimentos de estar ahí con infantilismo y de estar peleándonos los unos a los otros por cosas vanas, por cosas innecesarias, y que en todas las veces tienen soluciones y son cosas sencillas, ¿verdad?, que se pueden llevar. Pero entonces, hermanos, cuando caemos en esos pecados, cuando nos apartamos de Dios, cuando apartamos nuestra mirada y nuestra fe y nuestra confianza de Dios, de nuestro Salvador, y entonces pecamos contra el hermano, lo ofendemos, los herimos y lo podemos hacer hasta males graves. Pero debemos, hermanos, ir más allá y debemos encomendarnos a nuestro Dios que nos guarde de pecar contra Él y de pecar también contra nuestros hermanos. Ponerlo todo en las manos de Dios, que sea Él juzgando entre uno y otro, o sea el hermano buscando consejo de otro más sabio, sea un tercero ayudando entre los problemas que pudieran haber, pero que se pueda vivir en paz, como dice la palabra, ¿verdad?, de que en lo que dependa de nosotros, estar en paz. Ya si la otra parte no quiere estar en paz, pues allá Él con Dios, ¿verdad? Pero nuestra responsabilidad primera es estar en paz con todos los hombres, ¿verdad? Y más aún con nuestros hermanos. Pero cuando nos apartamos de Dios y entonces entra la altivez y la arrogancia y tratar de resolver la situación y de llevarla a mi manera y decir, no, esto yo lo voy a resolver a mi manera y que nadie me diga nada. Entonces agravamos la situación antes de componerla, antes de encontrar la paz. Y es que cuando no está Dios ahí en el asunto, entonces no puede haber nada bueno. Dios no obra en la injusticia. Séptimo y último, recordemos por qué poner nuestros ojos en Jesús: por testimonio. Porque un mal testimonio no glorifica a Dios. Porque Él es tu Salvador, Él es tu abogado. Porque separados de Él nada bueno podemos hacer. Porque separados de Él pecamos contra Él. Porque separados de Él pecamos contra nuestros hermanos. Por último, porque si no ponemos nuestros ojos en Jesús, ¿por qué poner nuestros ojos en Jesús? Porque Él es nuestra meta. Él es nuestra meta, Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es la imagen y el varón perfecto por el cual Dios nos va a ir formando cada día hasta llegar, dice, a la estatura de un varón perfecto creado en Cristo Jesús. Aquella imagen que se perdió en el Edén, en la caída del hombre, Dios a aquellos que ha venido salvando en toda la historia de la humanidad, ese es el propósito de la salvación. Hacerlos conforme a Cristo, hacerlos conforme a Él. Entonces, Él es tu meta. No es el pastor tu meta, no es un hermano, un líder o el diácono tu meta. No es una iglesia X tu meta. Tu meta es Jesucristo, aquel que te salvó, aquel que te sostiene, aquel que te da vida día a día,
aquel por el cual Dios envió a su Hijo a morir por ti. Si bien es cierto, debemos de tomar ejemplo de aquellos que sirven a Dios, que aman a Dios y que glorifican a Dios. Y uno de ellos es el pastor, que tomemos ejemplo de ellos, sigamos su ejemplo. Y de todo aquel hermano que haga las cosas bien, ¿verdad? Y que glorifique a Dios. Hermano, todo buen ejemplo podemos tomarlo, podemos agarrarlo y, ¿verdad? Y ponerlo en práctica. Si es buen ejemplo y si hubo buenos resultados y si glorificó a Dios. Pero Él es tu meta. ¿Por qué poner tus ojos en Cristo? Porque Él es tu meta. Él debe ser tu máximo propósito, aunque acá mientras estemos en esta vida tengamos metas, tengamos proyectos de vida, de mejoras, de estilos de vida y cuantas cosas. Pero al final, en medio de todas esas cosas, tu meta debe ser Cristo. Debe ser agradarlo a Él. ¿De qué te sirve una vida sin Dios, una vida sin sentido, sin propósito? Bien dijo en el Evangelio, ¿de qué le sirve al hombre de que gane el mundo y pierda su alma? ¿De qué le sirve? No tiene sentido, es una vida sin propósito, es una vida, simplemente vivió para morir. Nació, vivió, se desarrolló, se multiplicó, murió, como una plantita, como un animalito, simplemente. Pero no hubo nada excepcional en él, no hubo nada que agradó a Dios. Miremos un texto para ir terminando, Filipenses capítulo 3, verso 12 al 14. Dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él es tu meta. Debemos seguir, hermanos, esa meta por buen testimonio. Hermanos, recordemos de que nosotros vamos pasando y detrás de nosotros se vienen levantando nuevas generaciones. Y ya traemos nuevas generaciones detrás de nosotros. Y entonces, ¿cuál va a ser el legado que le vamos a dejar? El ejemplo de un cristiano tibio, el ejemplo de un cristiano irresponsable que iba a la iglesia de vez en cuando, el ejemplo de un cristiano que antes de ser de bendición daba problemas en la iglesia, el ejemplo de un cristiano de que simplemente se hacía llamar cristiano, pero de cristiano no tenía nada. ¿Qué le vamos a dejar a nuestra posteridad, a nuestros hijos? Debemos, hermanos, luchar por ser mejores cristianos cada día. Y un día pasarle la antorcha a nuestros hijos. Y que ellos puedan también conocer al Dios de sus padres. Y que puedan ser mejores que nosotros. Y debemos de prepararlos en ese camino. Hermanos, ¿por qué poner nuestros ojos en Jesús? Porque Él es tu meta. Él es el premio máximo. Él es el premio, el mejor premio. Él es nuestro todo. Sin Él no hay nada, hermanos. Simplemente, sin Él no hay nada. Fuera de Él todo es vano. Fuera de Él todo es mentira. Fuera de Él nada tiene propósito y nada sirve. Dios me los bendiga, mis hermanos.